Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 16 y versículos 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre no vendrá en la gloria vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Dicen que el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? ¿Amén? ¿Y veis alguna buena noticia aquí? Entrega, negación y muerte. Pues es una buena noticia, porque viene de la parte de Dios para traer bendición a nuestras vidas. Claro, no es conforme al baremo humano, no es conforme al sistema establecido por el corazón egoísta del ser humano, pero es la sabiduría de Dios revelada a sus siervos, a sus discípulos, a través de Jesús. Y dice que desde entonces comenzó Jesús a hablar de un evangelio diferente del que estaban acostumbrados. Los discípulos discípulos de Emaús, ¿no? Los que iban de vuelta hacia su lugar, comentan con Jesús resucitado que va caminando con ellos: es que nosotros pensábamos que este iba a ser el que iba a traer salvación. Es decir, nosotros seguíamos a Jesús porque creíamos que él iba a ser el libertador político del pueblo frente a la dominación del Imperio Romano. Y claro, hace 3 días que ha muerto. Pero Jesús ya les estaba advirtiendo de cuál era el camino de la bendición, que era un camino de muerte. Nosotros, cuando escuchamos eso de que nosotros somos vivos de entre los muertos, dice, vale, pero si somos muertos de entre los vivos ya no nos apuntamos. Pero Jesús dice que él iba a padecer mucho y sin embargo no rehuía esa situación. Yo a veces, cuando me encuentro hermanos que dicen, pero es que eso cuesta mucho, es que es mucho trabajo. Y bueno, estamos para eso, ¿verdad? Amén. ¿No? Y personas que dicen, mira, es que yo quiero tener una vida más tranquila. Creo que debo de vivir para mí. Bueno, como Pedro le dice a Jesús, ¿cómo le dice? ¿Qué es lo que le dice? Ten compasión de ti. Yo me imagino a Jesús mirándole a Pedro y diciéndole, pero Pedro, ¿cómo voy a tener compasión de mí si soy santo y bendito? Yo a veces, cuando veo algunos hermanos, ¿no?, que están ahí
en el lugar donde tienen que estar dando el callo, muriendo en beneficio del Señor, y algunos dicen, pobre hombre. Digo, ¿cómo que pobre hombre? Bendito siervo de Dios que está quemando su vida para la gloria de su Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor y le haya haciendo así, bienaventurado será. Bendito el hombre que está liberado de su carnalidad y está dispuesto a la entrega, ¿verdad? Y sin embargo Pedro estaba diciéndole, ten compasión de ti. ¿Qué le estaba diciendo? Pobrecito Jesús. El Señor manifestó su majestad y su gloria muriendo por nosotros en la cruz, y manifestó su dignidad al no evitar ese sufrimiento para su vida en beneficio nuestro. Ahí demostró su dignidad, ¿verdad? Demostró su posición más elevada que la nuestra. Y por eso le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y a veces tenemos que reprendernos a nosotros mismos o a aquellos que tienen pena de que estamos dando nuestra vida a aquel que se la merece y a aquel que nos la dio. Amén. Y por eso tendremos que decir a nuestra carne, apártate de mí, Satanás. Y tendremos que decir a aquellos que con buenas intenciones vienen a apartarnos del lugar a donde Dios nos llama, que son primeramente nuestro ego y luego aquellos que nos quieren bien, ¿verdad? Pedro sin duda tuvo un sentimiento buenista hacia el Señor, pero era un sentimiento humanista, apartado del plan de Dios, porque eso es lo que le dice el Señor, ¿verdad? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Está diciendo, Pedro, estás teniendo una mente y un corazón humanista. No tienes la visión de Dios en tu vida y por eso actúas así. Porque si tuvieras la visión de Dios, estarías como el ángel que fue allí en el huerto de Getsemaní a fortalecer a Jesús para que pudiera cumplir con el propósito de Dios para su vida. Amén. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Me llama a veces la atención ver que algunos están dispuestos al servicio, pero solamente cuando hay un látigo encima. Esa es la imagen del pueblo de Israel esclavo en Egipto, ¿verdad? Para trabajar, y es triste ver cómo algunos necesitan el látigo para ir a la cruz. Necesitan un líder encima que les está cerrando la oportunidad de hacer otras cosas para que entren por el aro. Y dicen, no, no es así. Y a veces cuando baja la presión del capataz, entonces el escaqueo. Y Jesús quiere voluntarios dispuestos a seguirle, que no tengan que estar detrás de ellos para que sean clavados en la cruz. El que quiera voluntariamente venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome una actitud responsable sobre su propia vida y diga, no, yo me entrego voluntariamente. Ya sabes, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pues si la carne es débil, amárrala en la fortaleza de Dios, ¿verdad? Si dices que es débil, la carne es débil, pues sujétala, si es débil. No dejes que opine, no dejes que se lleve la decisión, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El escritor de Hebreos nos dice cómo tomó Jesús su cruz. ¿Cómo la tomó? Poniendo el gozo delante. ¿Eso qué significa? Que asumió la cruz de forma gozosa. Es decir, puso el gozo delante y entonces fue a la cruz. Algunos sirven a Dios con queja. Y qué bueno que tú lo puedes hacer de forma gozosa, porque sé qué es lo que Dios demanda de mi vida, y si es lo que Dios demanda, es lo mejor que puede ocurrirme. Amén. Así. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y así toma ventaja el diablo en las vidas que están arrimando el ascua a su sardina, que están guardándose del llamado de Dios, ¿verdad? Y Dios quiere obreros voluntarios. Una vez recuerdo a alguien que decía que una de nuestras debilidades es que hay mucho voluntario en medio nuestro. Y yo le decía, yo no entiendo nada. Si hay voluntarios, eso es una fortaleza. Es decir, es más seguro aquel que ha puesto su voluntad en algo que aquel que lo está haciendo por un salario, ¿verdad? ¿No? Porque, claro, aquel que ha puesto su voluntad, entonces dices, si estamos voluntarios somos más fuertes que los asalariados, porque el asalariado cuando ve el mal, huye, pero el comprometido ahí se queda. Dicen que las ratas son las primeras que huyen cuando el barco se hunde, ¿verdad? Y a veces cuando empieza a haber una presión en algo, empiezas a ver cómo hay gente que deserta. Y dices, estos estaban subidos al carro de la victoria, pero no entendieron que la victoria se consigue a través de la muerte, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús enseña, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No, algunos dicen, no, hombre, yo le entregué mi vida al Señor. Sí. Entonces, ¿cómo es que no asumes la cruz que tienes delante? Nada, es que, como aquel fraile que les dijo a sus compañeros, ¿verdad? Ha dicho el padre prior que vayáis a la huerta y que luego vayamos todos a comer. Él no se apuntó a trabajar, se apuntó a comer, no a trabajar. Y yo cuando veo hermanos que dicen, no, mira, yo es que por mi responsabilidad tengo que quedarme, vete tú, tengo que estar ahí. Yo sé que no pasa nada y encima están con gozo. Y digo, ese es el camino que el Señor abrió a través de su muerte en la cruz para que siguiéramos sus pasos. Amén. Yo sé que no es muy popular el decir, no, mira, el camino es un camino de entrega, de sacrificio y de muerte. Pero ese camino es el que lleva a la vida. Y luego nos dice la palabra que el camino que lleva a la vida son pocos los que lo hallan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ir por el camino ancho, por el camino asfaltado, ¿verdad? Por el camino cómodo, por el camino que da soluciones rápidas. Y Dios nos lleva por el otro camino, por el de la dificultad. De tal manera que cuando tú te encuentras por un camino fácil, tienes que decir, uy, me parece que me he equivocado. Porque el camino del Señor es un camino estrecho, es recto, pero es angosto.
Y es cuesta arriba, ¿verdad? Es difícil. ¿Qué recompensa, dice después, dará el hombre por su alma? Porque algunos dicen, bueno, yo voy a ir a Dios con mis manos llenas. Esas manos llenas de tus obras, de tus triunfos, de tus cosas, son inmundicias delante de Dios. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrás comprar tu alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, porque yo me pregunto, ¿y eso de dar, de morir y de entregarnos y de ¿qué es lo que supone? Y dice en el capítulo 1 de Romanos, en los versículos 18 al 21, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y una parte importante de nuestro ego tiene que ver con nuestros razonamientos. Es verdad que Dios da libertad de pensamiento al hombre. Es verdad. Pero, ¿para qué? Para que el hombre entienda que sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, de injusticia. Y pueda no estar contento con sus pensamientos. Yo tuve que estudiar a Descartes, ¿no? A René Descartes, y este hombre llegó a la conclusión de que no se podía fiar de sus pensamientos, ¿no? Y por eso llegó a decir, bueno, lo único que sé es que existo porque pienso. Es decir, hay una manifestación de vida en que yo tengo pensamientos, pero no me fío de ninguno de ellos, ¿no? Él decía, no me fío de mis sentidos porque son engañosos y no me fío de mis pensamientos porque son engañosos. Y aunque esto fue utilizado como un principio filosófico para la época del raciocinio, de toda la época del siglo XIX y siglo XX, en realidad él estaba llegando a una conclusión que era también espiritual o que puede ser tomada desde un punto de vista espiritual. ¿Te fías tú de tus pensamientos? Porque aquí dice que se envanecieron en sus razonamientos. Luego vamos a ver un ejemplo de alguien que se enredó en sus razonamientos, que fue Job. Lo vamos a ver más adelante. Pero a veces pensamos, mira, nosotros tenemos la libertad de pensar. Es verdad, Dios nos dio el pensamiento, pero nos lo dio para que pudiéramos llegar a la conclusión a la que llegó Job. Y no nos envanezcamos en nuestros pensamientos. Porque yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí podemos decir cuántas veces mis pensamientos me llevan a equivocarme. Amén. Y cuántas veces acierto cuando dejo en stand-by el pensamiento. Y lo dejo ahí, digo, porque no lo tengo claro, y entonces no actúo en consecuencia a lo que yo pienso y acierto a no actuar. Y si llego a actuar conforme a lo que pensaba, me hubiera equivocado. ¿Cuántas veces por retardar lo que estaba pensando llegué a... Y cuando no me equivoco es cuando
le pido al Señor que Él me guíe, que Él ponga sus pensamientos y entonces me lleva a su palabra y me da un pensamiento que viene del corazón de Dios. Y entonces sigo ese camino y no me equivoco. De tal manera que mi razón no es el camino más efectivo ni más seguro, ¿verdad? Una vez le decía yo a un hermano, mira, algo que Dios me está hablando es que mis razones no solucionan los problemas. ¿Qué ocurre cuando yo presento ante un conflicto mis razones? Que el otro presenta las suyas. Y a veces hay un juez en medio y dice, bueno, pues es razonable lo que dice uno y es razonable lo que dice el otro. Dice, a ver, ¿cuál de los dos tiene más razón? Dice, oye, no, es que me dieron la razón a mí. Y muchas veces, aunque le den la razón a uno, sigue siendo injusto. ¿Por qué? Porque en nuestros razonamientos no tenemos solución. Así que un área que tenemos que crucificar son las razones. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos tiene que llevar al convencimiento de que estamos equivocados en nuestros razonamientos? Y qué bueno que nosotros digamos, yo no me puedo envanecer, no me puedo centrar ni tomar decisiones por mi razón, porque mi razón se equivoca. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por la razón. Y por eso es más importante que podamos buscar la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, que la guía de la razón para nuestra vida. ¿Y tú qué piensas? Me decía una vez una hermana, y yo le dije, mira, a ti no te interesa saber lo que yo pienso, a ti te interesa saber lo que Dios piensa. Mi opinión no es importante. Y muchas veces les digo eso a los hermanos, mira, mi opinión no es importante. Hoy estuve en una reunión y terminábamos la reunión y dice el hermano que estaba dirigiendo la reunión, mira, vamos a orar ahora ya que hemos llegado a un acuerdo para que se haga nuestra voluntad. Y yo le he dicho, no, yo no quiero que se haga mi voluntad. Yo no quiero que se haga nuestra voluntad, yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Y se reía, porque había intentado pillarme con las palabras, ¿no? Y dice, no. No es importante que yo me salga con la razón, es importante que la verdad impere en las cosas. Y para eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Y ese texto que dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, a la obediencia a Cristo, es la experiencia del apóstol Pablo ante sus propios razonamientos. Y por eso aquí en este libro dice que aquellos que pierden la gracia de Dios se enredan en sus razonamientos y son los que les llevan a tomar sus decisiones. Y qué bueno que nosotros podamos decir, yo quiero rendir mis razonamientos a la voluntad de Dios. Amén. Muy fuerte, pero que podamos ir aprendiendo esto. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, y en los versículos 6 al 11, dice así, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarle, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y como son más altos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que no son mis pensamientos, no son mis caminos, no son mis maneras, no son mis formas de hacer
sino que es el pensamiento de Dios el que realmente tiene probabilidades, posibilidades de futuro, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros podamos decir eso. Mira, yo tenía un plan, pero el plan de Dios es mejor que el mío. Yo tenía una idea, pero la idea de Dios es mejor que la mía. Yo tenía un pensamiento, pero el pensamiento de Dios es mejor que el mío. Y puedo diferenciar una cosa de la otra, ¿verdad? Discernir qué es mejor. A veces nos sentimos contentos porque nos salimos con la nuestra, pero Jesús nos indicó un camino distinto, ¿verdad? No te salgas con la tuya. Qué bueno que tus planes sean rotos, tus pensamientos sean despreciados y tus metas no sean alcanzadas, porque sean alcanzadas las metas que Dios tiene, el propósito de Dios para tu vida. Sean sus pensamientos los que prosperen en ti y sean sus planes los que prevalezcan sobre tu vida. Amén. Porque ese es el propósito de Dios, que su pensamiento se cumpla en ti. ¿Qué pensamiento tiene Dios para ti? En otro lugar dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. El plan que Dios tiene establecido para tu vida es el mejor plan que tú puedas tener, porque Él te conoce mejor que tú mismo. Y Él quiere colocarte en el lugar donde el desarrollo de tu vida sea lo más precioso posible. A veces hay personas que dicen, es que no me siento realizado. Es que Dios no quiere que te sientas realizado. Dios quiere que te sientas vivo. Y esa vida va a venir a través de tu muerte, de la muerte a tu realización personal. Es que yo vine aquí con una idea. Ay, viniste con una idea y sigues con esa idea porque sigues peleando por ella. Todavía no has clavado tu idea en la cruz. Estás envanecido en tus razonamientos. Y el Señor te dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y qué bueno que tú puedas ir al Señor y le puedas decir, como le dijo Job, en Job 42 y versículos 1 al 6, que dice así, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y él ahora hace una pregunta que antes había hecho el Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y él ahora había encontrado la respuesta a esa pregunta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Quién es el que estaba oscureciendo el consejo sin entendimiento? ¿Quién era el que no tenía entendimiento? Él mismo. Él había llegado a la conclusión de que él estaba oscureciendo el consejo de Dios para su vida. Y muchas veces nuestras actitudes apagan la voz de Dios en nuestros corazones. Amén. Y Dios nos dice una cosa y nosotros desviamos. Y en lugar de llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, llevamos el pensamiento de Dios cautivo a nuestra voluntad. Y entonces estamos haciendo el camino inverso al que Dios está estableciendo para nosotros. Y es tremendo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando nos habla la palabra de Dios, del amor de Dios que excede a todo conocimiento, mira, nosotros podemos hablar de que hemos recibido el amor de Dios. Es decir, hemos sido tocados de refilón por el amor de Dios, pero no que conocemos el amor de Dios, que es mucho más profundo de lo que podemos entender. Y hay cosas en la revelación de Dios que no la podemos entender por nuestra mente. Y por eso Dios nos dio
una capacidad mayor en otro área en nuestra vida, que es a través del Espíritu. Y hay cosas que no podemos explicar, pero que podemos discernir espiritualmente. Porque no agradó a Dios que el hombre le conociera a través de la razón, sino a través de la locura de la predicación. Que la fe es razonable. Sí, a veces podemos llegar a razonar la fe, pero muchas veces no. Va más allá. A veces cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo se puede dar un paso de fe? Digo, pues en gerundio, dándolo. Ya, qué fácil. Sí, no te lo puedo explicar. Yo he dado pasos de fe, pero no te puedo explicar cómo. Porque vives en esa convicción que va más allá de tus razonamientos. Tu mente está ahí dándole vueltas, dudas, temores. Y dices, y tú vas en la seguridad de la fe, pero va más allá de tu conocimiento. Y eso, tu entendimiento está entenebreciendo la verdad de Dios. Y muchas veces le tienes que decir a tu mente, cállate, como el salmista le dijo a su alma, ¿verdad? Alma, gózate, acuérdate de los beneficios que tienes de Dios. ¿Por qué le tenía que decir él mismo a su alma que no te olvides de ninguno de sus beneficios? ¿Por qué? Porque su propia mente estaba quejándose de alguna situación. Y él mismo en el Espíritu le está diciendo a su propia mente, en esa batalla interior, le está diciendo, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios produce en tu vida. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus heridas, el que te levanta del hoyo, el que te hace caminar sobre las alturas como cierva, es decir, el que te da el gozo. Las personas que veían a los cristianos ir al martirio gozosos no podían entender aquello. Sin embargo, ellos iban en fe. Pablo no pudo entender por qué Esteban estaba usando sus últimos pensamientos para interceder por aquellos que le estaban matando, porque eso iba mucho más allí de su entendimiento. ¿Lo entiendes tú? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo soy el que no entiendo. Mi entendimiento estorba, Señor, a tu obrar. Fíjate tú, ¿cómo vas a entender que ores por una persona y se sane o reciba un milagro porque tú has orado por esa persona? Es incomprensible y sin embargo ocurre para aquellos que no le dejan a su mente estorbar el trabajo que Dios quiere hacer. El que es capaz de perdonar, ¿verdad?, cualquier ofensa, porque el Espíritu pone eso en su corazón. ¿Y cómo puede ser que tú te están maltratando y todavía? Es incomprensible. ¿Por qué? Porque esa persona está clavando en la cruz sus propios sentimientos y sus propios pensamientos y es capaz de ir más allá. Y Job llega a esa conclusión. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y algunos dicen, pues ahora ya me perdí. Qué bueno que te pierdas en tus razonamientos y los dejes a un lado. Y digas, Señor, yo quiero recibir revelación de ti en mi corazón. A veces vienen hermanos y dicen, mira, es que yo quiero saber más de la palabra. Sí, gloria a Dios. Me voy a apuntar en un instituto bíblico. Y bueno, está bien. Una vez a unos hermanos les dije, si te enseñan algo nuevo, me lo cuentas.
porque por la razón vamos acumulando conocimiento, pero sin embargo cuando viene una revelación de Dios al corazón de uno, esa persona se enciende, se entusiasma y actúa, y los demás vemos que hay una acción de Dios sobre esa vida, ¿verdad? Muriendo y teniendo la vida de Dios en uno. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora dice, oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué significa eso de me aborrezco? Porque hemos leído eso de que el que no aborrece a padre, madre, tal, no sé qué. No, Job llega a aborrecerse a sí mismo. ¿Y eso qué significa? A nosotros nos enseña, ¿no? Aborrecer significa desechar en favor de. ¿Y ahora qué estaba haciendo Job delante de Dios? Soy un necio, soy un torpe, no valgo, yo no sé nada. Vengo a recibir de ti información porque no la tengo de mí mismo. Soy incapaz y vengo ante tu capacidad. Los discípulos de Jesús decían, somos lo que somos por la gracia de Dios. Y decía, y si hacemos algo es porque Dios nos ha ungido, no porque nosotros somos superhombres, sino porque la unción de Dios actúa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban negando todo personalismo. Y por eso cuando Pablo tiene que escribir a la iglesia en Corinto, les dice, mira, no puede ser que hayáis hecho partidos, unos de Apolos, otros de Cefas y otros de Pablo. ¿Quién soy yo?, les dice. Pero ¿por qué me tomáis como bandera cuando yo no soy nada? Cuando yo cada día tengo que estar muriendo a mí mismo para poder ser algo de bendición para vosotros. Cuando yo tengo que estar renunciando a mí, a lo que mi ego quiere. Porque el apóstol Pablo había entendido también este mensaje, también lo vamos a ver después, ¿verdad? Me aborrezco. Y dice, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? ¿Qué decía David, el salmista? El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? No os afanéis por lo que habéis de comer o lo que habéis de vestir. Mi Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y Él cuida de vosotros. Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? El Señor, porque mi vida está en sus manos. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero hablar de aborrecerse a uno mismo y de arrepentirse no está de moda. Está de moda el reafirmarse. No, yo es que tengo el anhelo de ser confirmado. No, Él mismo os confirme, os afirme, os establezca. Bien, el Señor, que el Señor te levante. ¿Por qué Él constituyó a unos apóstoles, a otros? Y bueno, ese es un problema de Dios. Hoy en la reunión en la que estuve estaban hablando de, bueno, ¿qué cargo tienes tú? ¿Qué importa el cargo? Algunos, pues, si sacas tarjetas, 200 cargos, ¿y qué? El cargo no es importante, nos enseñan que lo importante que es la carga, ¿verdad? Lo importante es tener un corazón comprometido. El cargo, lo importante es estar dispuesto a asumir la cruz cada día de nuestra vida. Ya, pero es que yo quiero desarrollar mi vida. Pues el plan que Dios te propone es de muerte, no es de vida. Es de que te mueras de una vez y que te mueras gozosamente para que Él manifieste su vida en ti, porque estás estorbando a Dios para que Él haga
su obra bendita sobre ti. Amén. Qué bueno que llegues a la convicción de Job. Decir, yo soy el que estorbo al plan de Dios, porque no termino de morir a mis planes. Gloria al Señor. Filipenses 3, versículos 4 al 9. Yo no sé por qué, pero el apóstol Pablo suelta aquí un brindis torero. Porque él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí si hay un chulo, eso es lo que decía él, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, es decir, mi tatarabuelo era Jacob, está diciendo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, crème de la crème. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Dice, aquí estoy yo. Y si acaba ahí su argumento, ¿qué va? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mis logros. Es que, cómo se nota que mi mano, ¿Cómo se nota tu mano, macho? ¿Cómo se nota tu mano? ¿Cómo se nota tu mano que está ahí agarrando las riendas y frenando la obra de Dios, el plan de Dios? La excelencia de Dios en las cosas que hacemos. Y tenemos que ser honestos, ¿verdad? Y decir, ¿cuántas veces frenamos a Dios para poder hacer las cosas por nuestra carnalidad? Amén. Amén. Así que somos más estorbo que otra cosa. Y viene algún hermano a darte la enhorabuena. Y tienen que venir los albañiles a abrir la puerta el doble para que pases. Y dices, la gloria sea para el Señor. A pasar por la puerta estrecha, si no hubiera sido por Él. Y creemos muchas veces que lo hemos hecho bien y no lo hemos hecho tan bien como debiera ser, ¿no? Y luego vienen las consecuencias y se nota nuestra mano, pero para mal, en las cosas. Y qué bueno que nosotros digamos, mira, yo tengo que aprender de estos varones de Dios que fueron tratados por Dios y llegaron a estas conclusiones tan tremendas en su vida. El yo más lo tiró a la basura. Me aborrezco. No estimo como, es decir, no valoro como positivo, sino como negativo en mi vida.
Y un texto último en Hechos, capítulo 20, y versículos 18 al 24. El propio apóstol Pablo está contando, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Sino ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por todas partes el Espíritu le estaba hablando, profecías, tal, no sé qué, de que iban a venir prisiones y tribulaciones. Vamos a ver, que te dicen a ti, mira, vas a ir a aquel sitio pero te van a meter preso. Ahora mismo estamos tenemos pendiente de abrir, creo que son 5 países. Entre ellos, algunos con cierta complicación, como Etiopía o Tunisia, donde los cristianos lo están pasando con alguna dificultad, ¿no? Y nos encontramos con muchos silbadores, ¿verdad? Conmigo no cuentes. El apóstol Pablo recibe la confirmación de Dios a través de profetas distintos de que vienen prisiones y tribulaciones. Y los hermanos le dicen, no vayas. Y él no les dice, apartaos de mí, Satanás, ¿no? Porque tal como dijo Jesús con Pedro, pero sí lo siente, ¿no? Pero él dice, yo estoy dispuesto. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo estoy dispuesto. Y alguno dice, hasta ahí podíamos llegar. Hombre, yo le he entregado mi vida al Señor, pero con condiciones. Yo suelo contar la anécdota de alguien que me dijo, estoy dispuesto a darle a Dios todo menos una cosa. Y yo le dije, yo sé lo que Dios te está pidiendo. Una cosa. Porque mañana, una vez que le entregues eso, te pedirá otra y volverás a decir lo mismo. Estoy dispuesto a darle a Dios todo menos una cosa, la que te está pidiendo en el momento. Señor, sí, esa mano sí, pero esta no quiero clavarla en la cruz. Bueno, ¿estás dispuesto? Con tal que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo tenía una posición familiar y la Biblia habla poco de la familia de Pablo, ¿verdad? Pero un poco más adelante de esto nos cuenta cómo un sobrino suyo oyó de un complot que había contra él.
un hijo de una hermana que vivía en Jerusalén. Así que la familia de Pablo estaba allí bien posicionada en Jerusalén, y el sobrino escucha porque estaba allí entre el Sanedrín. Es decir, era gente bien posicionada. Y él podía haberse refugiado en su familia. Dice, no, yo tengo un llamado de Dios y quiero seguirlo hasta el final. Luego él pudo decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, solo me espera recibir la corona de gloria. Y algunos quieren llegar a la corona de gloria sin ir por el camino del Calvario. El que no viene, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Así es. Y Dios nos llama a eso. Dios nos llama a eso, a estar dispuestos. He visto personas que estuvieron dispuestos, pero que luego perdieron disposición. Y por eso es bueno revisar el corazón. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a seguir al Señor? Amén. Vamos a orar por ello. Dios mío, tú eres Señor de todo, dador de vida y quien puede quitarla, quien tiene medidos nuestros tiempos y quien nos ha dado realmente todo lo que somos y lo que tenemos, y que puedes disipar de un soplo todo lo que nos has dado, porque está en tus manos. Y sin embargo nos pides voluntariamente que renunciemos a ello. Señor, tú dices en tu palabra que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, y yo te pido que levantes en medio nuestro un pueblo bien dispuesto para ti, Señor. Que no te estorbe, que no oscurezca el entendimiento, Señor. Que no aparte tu consejo, Señor, sino que valore tu palabra, Señor, que está enviada para producir fruto adecuado. Señor, y que podamos así comprender el negocio en el que estamos metidos, Señor. Señor, gracias por tu sabiduría, Señor, y por el testimonio de aquellos hermanos que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Gracias por ese Job, Señor, por ese apóstol Pablo, Señor, por ese David, Señor, por tantos héroes de la fe que nos precedieron, Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Señor, y que nosotros podamos, Señor, por tu gracia, alcanzar los lugares que ellos alcanzaron, Dios mío. Señor, yo te pido, Señor, que nos des la valentía, el denuedo, Señor, y la sabiduría para poder caminar en la senda, Señor, de tu cruz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.